reciban un cordial saludo. Quien les habla, Milady Márquez. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes el tema referente a la estructura del sistema judicial penal venezolano. Mi equipo está conformado por Jesús Sereno, Génesis Valderrama, Rafael Gasperi y Alice Judy Ruiz. Cabe mencionar que el sistema judicial penal venezolano está regido por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, debido al cambio ocasionado en el Código Orgánico Procesal en el año 1998, se tuvo la necesidad de reorganizar esta estructura. Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia tiene una serie de estructuras que a continuación se la daremos a conocer. Principalmente está la juez o el juez presidente que rige el Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a Guanare o el Poder Judicial de Guanare, la juez presidenta tiene por nombre Anarexi Camejo. Posteriormente vienen los tribunales de apelación. Cada uno está conformado por al menos 3 jueces profesionales que tienen igual competencia territorial. Seguidamente vienen los tribunales que hacen vida en cada uno de los juzgados que conforma el Tribunal Supremo de Justicia, como lo son los juzgados de control, de juicio y de ejecución. Es importante saber que cada juez tiene su función específica. Cuando hablamos de los tribunales de control, estos son los jueces que se encargan o están en la fase preparatoria, encargados de realizar las audiencias preliminares. También llevan a cabo las conciliaciones y lo que se conoce como admisión de hechos. Posteriormente viene el tribunal de juicio, como su nombre lo dice, se lleva a cabo lo que es el juicio oral y debe velar por el funcionamiento, o mejor dicho, debe velar porque las garantías constitucionales se cumplan a cada uno de los ciudadanos. El tribunal de ejecución es la fase de ejecución de las causas que se llevan a cabo y hacen audiencias para verificar o que lleven un control, un seguimiento para el cumplimiento de la pena que se establece en una determinada fase. Seguidamente, cada juez o cada tribunal está conformado por un secretario, un alguacil, un archivista y un asistente. Los secretarios se puede decir que son las manos derechas de los jueces. Los mismos integran la sala, participan en la celebración de las audiencias, ya sean preliminares, de juicio o de ejecución. Deben redactar y transcribir las actas que se lleven a cabo, que se levanten en dicha audiencia. Cuando hablamos de los alguaciles también, son los que deben hacer velar el buen orden dentro de las audiencias, dentro de una sala de audiencia. Los mismos se encargan de recepcionar aquellos documentos que van a ingresar al tribunal y son los que cumplen o llevan a cabo la realización de las citaciones, ya sea mediante boletas de citación, boletas de notificación y oficios a los diferentes órganos policiales que se encuentran en la ciudad. Seguidamente, los archivistas son los encargados de darle entrada y salida a las causas. Su función es muy importante, ya que deben tener una idea o deben conocer la organización o cómo están organizadas las causas en el archivo, lo que se conoce como un archivo judicial. La misma recepciona las causas, les da entrada y muchas veces es quien pasa las causas a la secretaria para que las mismas sean distribuidas. Por último, cuando hablamos de los asistentes, se puede decir que es un cargo de menor importancia. Sin embargo, estos son los que realizan todos los trabajos que salen de audiencia, ya sea, como anteriormente lo he mencionado, las boletas de citación, los oficios, los traslados y aquella o cualquier otra cosa que necesite el juez de un debido tribunal. Muchas gracias, esto ha sido todo. Mi nombre es Jesús Enrique Sereno. En esta oportunidad voy a dar una breve síntesis de lo que es la acción penal. La acción penal es ese punto de inicio, ese punto de partida que se origina después de cometer algún delito que se encuentra establecido en la ley y que tiene como fin
es establecer quién o quiénes son los responsables del hecho para así establecer unas sanciones mediante la disposición de la ley. Estas se encuentran establecidas en el artículo 85 en su numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde muy claramente especifica que la acción penal tiene como fin pues establecer, dar a conocer a los responsables para dar a conocer unas sanciones ante la ley. En el artículo 24 de, de la, del Código Orgánico Procesal Penal establece que debe ser ejercido mediante oficio ante el Ministerio Público y que es pública y privada. Es pública y privada, pero el fin es establecer sanciones según las disposiciones del Código Penal, del Código Orgánico Penal. Ello se caracteriza por ser única porque persigue de todos los delitos. Es pública, sí, es pública porque el Estado toma la acción punitiva en contra del infractor y es ejercida por el Estado, pero sus ejercicios pueden ser públicos y privados, puede ser indivisible, es autónoma, ya que de una u otra manera percibe la situación dañosa y además su restitución puede ser reparable. Hay algo que me llamó mucho la atención, que en el artículo 25 del código especifica muy claramente que la acción penal puede ser denunciada, o aquella querella, aquella causa, aquella denuncia puede ser tomada directamente por la víctima. Pero en caso de que la víctima sea menor de edad, debe ser ejecutada por su responsable, por su representante legal. En caso de que ese representante legal esté imposibilitado, inhabilitado o que sea parte del delito cometido, es el Ministerio Público quien debe tomar acciones, debe tomar la acción penal y procederla. Entre lo que es la extinción, existen medios ante la ley que regulan o que controlan esa situación. Entre lo que es la competencia y la jurisdicción de la acción penal, ella se encuentra estipulada en el artículo 253, donde le da la administración de la justicia, que es emanada por los ciudadanos y ciudadanas, ante un juez para que ejecute una sanción mediante o en el nombre de la República y de la ley. Asimismo, se encuentra estipulado en el artículo número 2 del Código Orgánico Procesal Penal, donde también emane esa administración de justicia del Estado, pero que es el juez quien en nombre de la República y de la ley establece esa acción penal que simple y llanamente su único fin es dar con un responsable y establecer una sanción que se encuentre estipulada dentro de las leyes, del Código Orgánico Procesal Penal, de la Constitución o aquella ley por la que el delito o aquel hecho ilícito deba ser sancionado. Muchas gracias. Y a tratar las competencias, clases de competencias, principios y garantías fundamentales del proceso penal. Quien les habla, Arichudi Ruiz. En el Estado venezolano, las competencias en materia de derecho se les da o se les otorga a los que son los abogados en ejercicio que hacen las funciones de juez o juezas en este caso. En este caso, pues tienen la oportunidad, ¿sí?, de resolver o decidir asuntos sometidos a consideración, ¿sí?, y constituyen en la llamada capacidad objetiva de poder solventar alguna situación. Dentro de las clases de competencia tenemos algunas que existen como la razón del territorio, pues allí se da lo que es algunas excepciones dentro de las leyes, ¿sí?, en el caso de que exista algún traslado de alguna causa de un estado a otro y en consecuencia
por supuesto, pues está contemplado en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal. La excepción pues se da en regla general y que viene dado en los casos de radicación de un juicio, como les comentaba, de un traslado de un tribunal a otro, siempre y cuando tengan las mismas competencias o categorías que se puedan dar dentro de los mismos. Y de otro circuito judicial penal en distintas circunstancias que suelen suceder y que proceden los casos concretos en los cuales, por ejemplo, en casos graves que permita la ley de realizar. Otra de las competencias que se pudiera decir es un modo de dirimir algunas competencias, como que existen algunos conflictos, ¿sí? Y que se suscitan entre los asuntos penales y otra manera pues que se puede dar para tratar de resolver algunos conflictos que se lleven a cabo. Tenemos lo que es la resolución de conflictos como tal. La incidencia pues viene dada por la ocasión de conflicto, de no conocer o de no dar, dirimir lo que es la instancia que viene dada por la ocasión de conflicto, de no conocer o de no dar, dirimir lo que es la instancia superior común dentro de los lapsos establecidos. Para ello, pues, se dice que debe ser un lapso no mayor a 24 horas para esas actuaciones. Ya para finalizar, tenemos lo que son los principios y garantías fundamentales del proceso, en donde pues el mismo Código Orgánico Procesal Civil establece en su artículo número 1, nadie podrá ser, ¿sí?, condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones inéditas, ¿sí? De manera pues que debe haber un formalismo y dentro de las responsabilidades que se puedan dar delante de un juez. Otra de las potestades que se encuentra es la de administrar justicia penal emanada para los ciudadanos y ciudadanas que imparten, en este caso en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo cumplir lo que es la ley o las leyes de nuestro Estado venezolano, garantizando pues la participación de todos los ciudadanos en lo que es la administración penal, en este caso todas las partes interesadas que se pueda llevar a cabo. Otras competencias que pueden existir son las competencias especiales. Estas pues son autónomas e independientes de los jueces. Se encuentra establecido en el artículo número 4 del Código Orgánico Procesal Penal, que está en el libre de ejercicios para sus funciones para jueces y juezas. Estos pues se dice que son autónomos e independientes de los órganos del poder público y que solo deben obedecer o tener y hacer cumplir las leyes venezolanas. Los jueces y juezas cumplirán y harán cumplir las sentencias dictadas en el ejercicio de las atribuciones legales. En este sentido podemos observar que lo que son estas competencias de los jueces no podrán obtenerse de decidir en el caso pues que no quieran tener un pronunciamiento, el silencio de los mismos. Deben de dar lo que es una decisión a una causa que se les pueda presentar. Muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Rafael Gasperi y mi punto a tratar serán los sujetos procesales y auxiliares del sistema judicial penal. Según el Código Orgánico Procesal Penal, los sujetos procesales serán el juez, el Ministerio Público, el imputado y su defensor, la víctima, el acusador particular, los testigos, el perito y los terceros intervinientes. En cambio, en un sentido más estricto será el Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el acusador particular.
Los tribunales. Es el órgano de control de juicio y ejecución de sentencia. El juez de control, durante la fase preparatoria o intermedia, hará respetar las garantías procesales. Decretará medidas de coerción que fueran pertinentes. Realizará audiencias preliminares y aplicará el procedimiento por admisión de los hechos. El juez de juicio, en las diferentes causas que le sean atribuidas como juez unipersonal o integrante de un tribunal mixto o de jurado. Según el límite superior de la pena imponible, en cada caso actuará así. Como juez unipersonal, en las causas por delito que no tengan asignada la pena privativa de libertad, y aquella cuya privativa no sea mayor de 4 años. Como juez presidente de un tribunal mixto, en las cuales por delito cuya pena preventiva sea mayor de 4 años y no exceda de 16 años. Dirigirá la audiencia oral y redactará la sentencia respectiva. Como juez presidente de un tribunal de jurado, en las cuales por delito cuya pena privativa de libertad sea superior a 16 años, dirigirá la audiencia oral y dictará la sentencia conforme al veredicto del jurado. Jueces de ejecución de sentencia. Velarán por el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad. También encontramos al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal y parte en el juicio. La titularidad de la acción penal le corresponde al Estado a través de este, quien está obligado a ejercerla salvo las excepciones legales. También tenemos a la defensa. La defensa pública actúa como imputado, no designa defensor y tiene a su cargo la responsabilidad de hacer efectiva la garantía constitucional del derecho a la defensa, hasta tanto dicte la ley respectiva. La participación ciudadana. En el preámbulo de nuestra Carta Fundamental se establece la participación ciudadana en la función jurisdiccional del Estado. En el artículo 253 de la Constitución menciona: la potestad de administrar justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas en el sistema de justicia está constituida por los ciudadanos y las ciudadanas que participen en la administración de justicia conforme a la ley. El Tribunal Supremo de Justicia. La participación de los ciudadanos no es más que el ejercicio de la soberanía popular en la administración de justicia. En el proceso penal venezolano, la participación ciudadana se manifiesta de dos maneras. Una es directa, cuando los ciudadanos son elegidos para que participen como jueces, legos o escabinos, y la forma indirecta que se expresa a través de la participación de los ciudadanos como asistentes a los juicios. Cuentan con la posibilidad de verificar si se cumple o no con los derechos y garantías del proceso penal, y así velar por el supremo derecho a la libertad. La participación ciudadana en el artículo 149 del Código Orgánico Procesal Penal se presenta como un derecho. También en todo proceso tenemos que hablar sobre la víctima, que es la persona directamente ofendida por el delito, el cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de 2 años, el hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuadro de consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero, los socios, accionistas o miembros respectos que afecten a una persona jurídica, cometido por quienes la dirigen o administran o la controlan, las asociaciones, las fundaciones y otros entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con estos intereses y se haya constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Si las víctimas fueran varias, deberían actuar por medio de una sola representación. El Código Orgánico Procesal Penal considera víctima 1. A la persona directamente ofendida por el delito. 2. Al cónyuge o a la persona con quien haga vida marital por más de 2 años, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuadro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero en el delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido. 3. A los socios o accionistas o miembros respecto a los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen o controlan. Y la 4 es a las asociaciones fundamentales y a otros entes en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se haya constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Por su parte, el imputado es la persona sospechosa de hacer o es autor o partícipe de un hecho criminal. La condición de imputado perdurará hasta el momento que el juez de control admita la acusación, dicte el acto de apertura de juicio en la forma prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, en donde adquiere la condición de acusado. El imputado es la persona contra quien se dirige la acción penal y que tiene la necesidad de defenderse.
El Código Orgánico Procesal Penal considera imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme a lo establece este código. Los actos de procedimiento que confieren de la nada deseable cualidad de imputado son básicamente 5. La instructiva de cargos, la orden de aprehensión o detención librada por un juez de control a petición del Ministerio Público, la requisitoria, la citación librada por el Ministerio Público para comparecer a declarar como acusado en libertad de los delitos de acción pública, la citación librada por el juez de juicio para comparecer como acusado en los delitos de acción privada. Soy Génesis Valderrama. Los órganos policiales de investigación penal son auxiliares del Ministerio Público para adelantar las investigaciones, es decir, son los funcionarios a los cuales la ley acuerda tal carácter y todo otro funcionario que deba cumplir las funciones de investigación que el COP establece. Estos son cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, los órganos competentes de la Guardia Nacional, las autoridades que las leyes de tránsito señalen en materia de su competencia, la Oficina Nacional de Identificación y Control de Extranjeros conforme a las leyes que regulan su competencia. El Defensor del Pueblo es una de las instancias del Poder Ciudadano de Venezuela en conjunto con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. La Defensoría tiene su origen en la Constitución de 1999, en la cual se reconoce por primera vez el Poder Ciudadano. Según la Constitución, tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país. Es dirigida por el Defensor del Pueblo, quien se encarga de velar por el bien funcionamiento de la instancia. Es elegido por una comisión especial de diputados de la Asamblea Nacional. La querella. La querella es la declaración escrita de la persona poniendo en juez el conocimiento, la concurrencia de unos hechos determinados que pueden constituir el delito. De la querella en el COP, artículo 274, la legitimación solo la persona natural o jurídica que tenga la calidad de víctima podrá presentar querella. Artículo 274, formalidad, esta se propondrá siempre por escrito ante el juez o el juez de control. Artículo 276, en los requisitos requiere el nombre, apellido, edad, estado del querellante, el nombre, apellido, edad, domicilio, residencia del querellado, el delito que se le imputa, el lugar, día y hora aproximada y una relación especificada de todas las circunstancias esenciales del hecho, los datos que le permitan la ubicación del querellante. En el artículo 277, las diligencias del querellante podrá solicitar a él o la fiscal las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos. Su artículo 278, el juez o juez admitirá o rechazará la querella y notificará su decisión al Ministerio Público y al imputado. La emisión de la misma previa al cumplimiento de las formalidades prescritas conferirá a la víctima la condición de parte de querella. En el artículo 179, él o el querellante podrá desistir de su querella en cualquier momento del proceso y pagará las costas que se hayan ocasionado. Este desistido de la querella cuando el citado a prestar declaración de tribunal no concurra sin justa causa, no formule acusación particular propia, no asista a la audiencia preliminar sin justa causa y no ofrezca prueba para fundar su acusación. El desistimiento será declarado de oficio a una petición de cualquiera de las partes. La decisión será apelable sin que por ello se suspenda el proceso. Los asistentes no profesionales no prestan juramento ya que no tienen responsabilidad sino frente a la parte de las que asisten, pero desde que son nombrados asumen las facultades accesorias que tramite que dentro del proceso puedan corresponder a la parte, solicitar obtener copias simples certificadas, recibir notificaciones, citaciones y entregar escritos suscritos por la parte que asisten, coordinar traslados, notificaciones, realizan todas las labores que no estén reservados a los abogados colegiados. En nuestro sistema procesal existe solo una forma que regula la asistencia legal no profesional en sede judicial y es la contenida en el artículo 149 del Código Orgánico Procesal Penal. Las funciones de este asistente no es prestadas exclusivamente a la parte que los nombre y se deben limitar a tareas accesorias dentro del proceso. Un asistente profesional debe hacérselo saber al juez con detalle de sus datos personales, pero asumiendo formalmente la responsabilidad de la vigilancia. Los consultores técnicos es un asesor de las partes sobre puntos técnicos. Este puede resultar su asesoramiento un elemento de juicio que invoque la sentencia. La base legal de la intención del consultor se encuentra establecida en el artículo 148 del COP, cuyo tenor es lo siguiente: cuando por las particularidades del caso algunas de las partes consideren necesario ser asistidas
lo comunicará al juez. El consultor técnico podrá presentar las experticias, sin embargo, no es hasta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 3126 en fecha 4 de marzo de 2004, que se resuelve de manera clara y precisa las funciones a realizar en el proceso penal en el consultor técnico son: consultor técnico es un auxiliar especializado que coadyuvará con una parte en el proceso penal. Su inmersión en el proceso y las facultades que se reconocen se le asignan la condición de funcionario público, sino, como dijimos al principio, se le considera un sujeto procesal auxiliar. Como veníamos mencionando anteriormente, no existe antecedentes en nuestro derecho positivo acerca de la institución del consultor técnico, y la única referencia se encuentra contenida en el artículo 463 del Código de Procedimiento Civil. Cualquiera de las partes, incluyendo el Ministerio Público, puede ser asistida por un consultor técnico, no requiriendo el nombramiento o formalismo alguno. Al juez solamente debe comunicarle al juez. Esto es así porque cualquiera de las partes busca de alguna manera hacerse con la verdad o contradecir la verdad de su contenedor. En este contexto, el interesado nombra al consultor técnico. Sus requisitos esenciales: este no exige formalmente un requisito para algún ejercicio de la misión que se confía al consultor. Este puede ser un profesional o un cualquier arte o ciencia, pero igualmente podrá nombrarse un empírico. Artículo 148 del Código Orgánico Procesal Penal no abundan ni detalles ni características especiales de seguros que las partes en su afán de alcanzar la victoria sobre la otra. El perito designado para realizar la experticia de que se trate, y ello es así porque los expertos sí les exigen conocimientos especiales, un arte o ciencia. La preparatoria: el consultor técnico es un asesor de las partes. En la fase preparatoria está limitada su actuación a procesar las experticias, pero él mismo tiene tiempo de atribución alguna para intervenir en la práctica de la experticia. Alternativas de persecución del proceso: en el Código Orgánico Procesal Penal consagra 3 figuras cuya aplicación implica que el proceso penal ya iniciado termine o suspenda el mismo, o se aplique una rebaja en la pena. Dichas figuras son el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. También prevé el código objetivo del procedimiento de la omisión de los hechos, el cual conlleva la imposición inmediata de la pena, a la rebaja de la misma desde 1/3 hasta la mitad, dependiendo de las circunstancias y tomando en consideración el bien. El principio de la oportunidad está contenida en los artículos 38, 39 y 40 del COP. Constituye una ascensión al principio de legalidad procesal que permite al fiscal y al Ministerio Público preincidir el ejercicio de la acción penal, siendo un mecanismo para canalizar la actividad espontánea. Artículo 38. La fiscal y el Ministerio Público podrá solicitarle al juez o la jueza el control de la autorización para presidir total o parcialmente el ejercicio de la acción penal. Artículo 39. Si el tribunal admite la aplicación de alguno de los supuestos previstos en el artículo 38, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso. Si la decisión tiene como fundamento la insignificancia del hecho, el juez o las juezas, antes de resolver el respecto de la solicitud fiscal, procurará oír a la víctima. En su artículo 40, la fiscal del Ministerio Público solicitará a la juez el control autorización para aplicarle al presente supuesto especial cuando se trate de hechos de producto de la delincuencia o de la criminalidad violenta al imputado o de la imputada. El juez competente para dictar sentencia en la oportunidad correspondiente rebajará la pena aplicable a la mitad de la sanción establecida cuando hayan sido satisfechas las expectativas. Esto lo cual deberá constar en el escrito de acusación. En todo caso, el Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar la integridad física del informante. Gracias.